Tercer bloque, en el enfoque Provincial TV cambiamos totalmente la mirada en cuanto a al enfoque de la información. Vamos con noticias sobre tecnología en la República Argentina, específicamente lo que es el reciclado de caucho con técnicas en cuanto a la reutilización. De todo esto hablábamos con un viejo conocido de la casa, con Gerardo Botazo, él es director del LEMAC en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Delegación Regional La Plata. Bueno, nos actualiza sobre cómo trabajan en la reutilización del caucho de neumáticos en desuso. Primera parte de esta entrevista. Estamos en conversaciones con el ingeniero doctor Gerardo Botazo. Él es del laboratorio LEMAC, Laboratorio de Estudios Viales, y de la UTN, la reconocida Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Mucho gusto encontrarte nuevamente y un gusto poder conversar con tu audiencia también. Bueno, Gerardo, te hemos convocado nuevamente para hablarnos de, bueno, sé que son tiempos de pandemia, pero no se abandona lo que es justamente un trabajo importantísimo en lo que hace a la reutilización de residuos sólidos urbanos, específicamente lo que hablamos de cubiertas. Eh, para quien alguna vez o que nunca vio ni se enteró de esta experiencia, ¿cómo la describirías en resumidas cuentas? Sí, digamos, para el que no se ha posicionado todavía en el tema, en realidad responde a recuperar un residuo que tiene en general un alto valor tecnológico. Ese valor tecnológico hace de que sea aprovechable y sea rentable su recuperación. Y en general lo que uno observa es que no tratar a los neumáticos que nosotros desechamos cada vez que cambiamos el neumático, tanto en los automóviles y más aún en camiones o en industrias donde el peso de los neumáticos es aún mayor y el volumen es aún mayor, el no aprovechamiento de eso genera una gran contaminación, genera por el volumen una contaminación de un material que no es biodegradable, que va a convivir muchos años en la naturaleza contaminando, y también dado el volumen y la forma, se transforma en un reservorio en general donde se concentra el vector del dengue que nos ha pegado tan duramente en este verano 2019 y 20, digamos, y parece una enfermedad endémica tan importante, ¿no es cierto? No solo acá, sino también en el norte del país, ¿no? Sí, sí. Así que creemos que es un tema importante tratarlo y como vos decías recién, en temas de pandemia, ¿qué se puede avanzar en estos temas? Y vos sabés que en los marcos regulatorios es un tema interesante que uno puede avanzar, y te comento así en general que existe una sociedad latinoamericana de tecnología del caucho, y en este momento se ha formado un comité de reciclado de caucho que los integramos todos los países de Latinoamérica y España. Y se está trabajando codo a codo en un marco regulatorio bastante homogéneo para los distintos países, centrado fundamentalmente en la logística inversa, en recuperar esos neumáticos que uno deja en las gomerías, y a partir de ahí uno no sabe qué pasa. Y bueno, con países específicos donde se ha avanzado bastante, como países vecinos como Uruguay y Chile han dado pasos importantes en la normalización. Nosotros tenemos muchos trabajos en ese sentido, pero todavía no tenemos la frutillita del postre, que sería tener la ley que nos permita regular la recolección y la logística inversa de los neumáticos, que es el punto central, porque las tecnologías en las cuales uno puede pensar en dónde utilizar caucho reciclado
muy desarrolladas por diferentes centros de investigación y por la industria en Argentina. Claro. Tu experiencia sigue siendo la de, por así decirlo, para explicar así medio vulgarmente desde mi punto de vista, ¿no? Es el triturado o molienda del caucho para justamente producir elementos de señalética vial, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poquito? Sí, nosotros tenemos varias líneas, digamos, de trabajo. Una es la que vos decís, que es trabajar, digamos, en primera instancia, todas las líneas son, digamos, 3 líneas básicamente, tienen en común que se necesita triturar el caucho, con diferentes grados de molienda. El caucho triturado en su molienda más gruesa, digamos, por así decirlo, en tamaños de 1 centímetro por 1 centímetro o más, se utiliza como energía para los hornos cementeros. O sea, uno puede quemar ese caucho y reemplazar el consumo de energía, normalmente gas, en el horno de cemento, por este material, lo que tiene un impacto positivo porque se consume menos combustible, en este caso gas. Después existen mayores grados de trituración, como pueden ser llevarlo a tamaño de polvo o a tamaño de 1 milímetro, 2 milímetros. Bueno, en función de eso nosotros hemos tenido muy interesantes experiencias en elementos de demarcación vial, obviamente con agentes aglomerantes, pero una muy buena alternativa y siempre lo hemos, tanto en esa línea como en la línea de baldosas, las hemos realizado con tecnologías que puedan manejar cooperativas, ¿no? O sea, tecnologías de baja sofisticación, digamos que podamos tener sistemas de prensa, sistemas de curado muy sencillos, de muy baja inversión, para que tanto gobiernos municipales como cooperativas puedan tomar de esa tecnología y no se requiera de un proceso industrial complejo, que de hecho se puede hacer con un proceso industrial más complejo, más estandarizado y tener fabricaciones en más cantidad, pero la idea siempre fue aproximarnos a la economía social. En ese O sea sentido, que, sí. sí, perdón. No, pues yo, perdón que te interrumpí, pero si no entendí mal, esto quiere decir que vos podrías proporcionar, vos y otros colegas tuyos científicos, eh, digamos, tecnología como para que pueda usarse en forma simple en cooperativas y municipios. Es decir, podrían ellos proceder a la molienda, a la trituración de este caucho. La verdad que sí en el proceso en el proceso de moldeo. En el proceso de trituración no. La trituración tenemos puntos específicos para triturar, digamos. Claro. Hay una empresa mixta entre el INTI, la SEAMSE y un actor privado, que es una de las que más volumen tritura. Y después tenemos en lo que es el Gran Buenos Aires, nuestra área de influencia, 4 o 5 empresas que trituran, digamos. La trituración es un proceso que requiere una inversión más importante. Lo cierto es que quien tritura hoy por hoy tiene instalación, hay instalación que está ociosa. ¿Por qué está ociosa? Porque falta la logística inversa, digamos, ¿no? Falta que el Estado regule la recolección de los neumáticos. Hoy por hoy recolectar los neumáticos, los privados los pueden hacer y eso tiene un costo muy alto, esa recolección. Uno, que hay que establecer acuerdos con los puntos de recolección, no hay puntos de recolección fijos. Entonces queda todo un camino previo que el Estado debiera regular y que puede después buscar participación pública y privada para su desarrollo. O sea, no es una actividad que necesariamente tenga que hacer el Estado, pero sí regularla el Estado. Necesitamos recolectar los neumáticos. Las plantas hoy por hoy tienen mucha más capacidad de trituración de la que en realidad están triturando, precisamente porque no tenemos un registro claro de dónde van todos los neumáticos que desechamos, que son, como en algún momento lo dijimos, en el orden de 150.000 toneladas año, ¿no? Digamos que al no estar regulado no puede haber puntos por así decirlo, de acopio de neumáticos, donde pueda pasar un camión, tener un recorrido, recolectar, cargar y llevar a las trituradoras. ¿Sería así?
Exactamente, Martín. Eso creo que es el punto central en el cual, digamos que ese sería el cuello de botella para que lo demás salga perfecto, digamos, ¿no? Claro. Porque lo demás, tecnología hay, posiblemente haya, una vez que se recolecte bien, sean necesarias más cantidad de plantas acá en la zona y en el país, pero hoy tenemos al revés, tenemos plantas y no tenemos la materia prima que sería este residuo que llegue a las plantas. De ahí la necesidad de una ley de presupuestos mínimos, una ley de residuos de alto valor tecnológico, que se ha trabajado en los distintos gobiernos. Esto viene ya tratándose desde el año, te diría, 2008, 2005. Hay proyectos de ley que van perdiendo estado parlamentario en las sucesivas conformaciones de diputados o de senadores de nación, y hay senadores, el último senador que trabajó con esto, el senador Loenzo, de la provincia de Chubut, muy involucrado con esto, y creo que hay un acuerdo en general, es un tema que en general recibimos el apoyo de todas las posiciones políticas, de todo el arco político, porque es una necesidad ambiental, digamos. Creo, de ahí nosotros desde la academia nos hemos involucrado en los procesos de discusión, en las cámaras, pero bueno, yo creo que si se sigue este camino no tardará mucho, no solo por la realidad del país, sino por el contexto normativo que se va generando en la región, ¿no? Me ponía a pensar, además de los usos que vos comentaste, ¿puede servir este caucho triturado para, no sé, la otra vez me preguntaba si podía servir para burletes, tanto para puertas domésticas, para autos, esos pisos de gomas de oficinas públicas que uno a veces encontraba, o tema, creo que hasta se usa para algunas zapatillas, ¿no? O demás. ¿Puede Sí, servir esa totalmente. molienda? Totalmente, y más cuando el caucho sigue siendo de color negro, digamos. Un problema al caucho del neumático después es darle color. Claro. Cuando, supongamos, una suela de zapato que sigue siendo negra puede tener caucho, o un burlete, se puede dar color muy fácilmente, digamos, se trabajan con resinas y colorantes que está muy estudiado cómo darle color. Cuarto bloque en el Enfoque Provincial TV, aquí por Canal 4 Teleaire de San Martín. Habíamos visto la primera parte de la entrevista con el doctor ingeniero Gerardo Botazo de la Universidad Tecnológica Nacional, explicándonos sobre las técnicas para la reutilización y el reciclaje del caucho de los neumáticos en desuso. Vamos ahora a ver la segunda y última parte. Entonces, sí, se puede perfectamente. En el campo de las baldosas, que está próxima a cerrarse la defensa de una tesis ahí en la UTN, trabajamos mucho para baldosas, no solo para el ámbito de vivienda o de sitios industriales, sino también para espacios públicos, para juegos, para pasos ferroviarios, o sea, donde uno puede, en los pasos ferroviarios normalmente se deteriora mucho el pavimento, se pueden usar baldosas muy compactadas de goma. O sea, el uso es, la verdad, muy diverso, tanto como se nos pueda ocurrir, el caucho puede estar reemplazando polímeros vírgenes. Y el otro gran consumo masivo, que es la tercera línea, es en asfaltos, digamos, ¿no? Ah, Donde sí. ahí hay un proceso de tecnificación un poco mayor, porque no cualquier empresa fabrica mezcla asfáltica, pero sí a la audiencia podemos decirle que las mezclas asfálticas, los pavimentos de nuestra ciudad, si tuvieran caucho, tendrían la ventaja de que se romperían, durarían hasta 4 veces más de lo que están durando, y los autos en condición de pavimento mojado, en frenado de emergencia, frenarían a una distancia inferior, se reduciría la distancia de frenado en más de un 40% de lo que estamos frenando ahora, y eso también implicaría la no colisión frente a un frenado de emergencia con pavimento mojado con un vehículo que uno, viste, el frenado de emergencia, que alguien frena de golpe en un Sí. semáforo o alguna cosa así, que uno a veces el auto
se termina deslizando contra el vehículo de adelante, ahí generaríamos, si ponemos caucho también en la mezcla, un mayor agarre entre esa superficie y el neumático del vehículo nuestro, ¿no? Con lo cual también vas a hacer una suerte de innovación al respecto. Yo me imagino, digamos, como periodista, de haber cubierto noticias judiciales con lo que son las pericias sobre el frenado en accidentes. Habrá que aclarar, este era un piso de caucho, entonces el frenado es distinto, ¿no? Porque Claro, la regla va a totalmente. ser distinta. Sí, vos sabés que hay muchos estados, sobre todo en Brasil, donde la comunidad se siente orgullosa de tener pavimentos ecológicos, digamos, ¿no? En Brasil, a la cubierta, al neumático se le dice borracha, o son los pneus, digamos, y ellos tienen carteles donde la comunidad dice, ah, mira, acá el Estado está no solo generando ventajas tecnológicas, sino que está cuidando el ambiente, digamos, ¿no? Normalmente la sociedad se compromete con hechos ambientales porque se sabe que la cuestión ambiental es una cuestión de compromiso no solo de las autoridades, sino de la conducta nuestra. Entonces, cuando uno deja un neumático en la gomería, imagínate cualquier gomería de La Plata, que uno ve, yo vivo cerca de Plaza Rocha, uno ve que en las gomerías hay canastos donde se juntan los neumáticos usados, y uno se pregunta, bueno, la gomería esta tiene que hacer su propio camino, que si es responsable será ver en qué posición los ubica, pero eso lo podríamos tener regulado por parte del Estado. Entonces ahí, ahí es un tema que creo que tenemos que insistir bastante como para que eso salga, imaginándonos como si nosotros dejáramos la bolsa de residuos en la calle y nadie la juntara, digamos. Esto es un poco lo mismo. Hay menos cantidad que un residuo domiciliario, pero encima es un residuo de un valor tecnológico enorme, que no, como sociedad no podemos darnos el lujo de o tirar lo que contamine o tirarlo por el valor económico, ¿no? Claro, yo tenía la pregunta para hacerte respecto de, hablabas de por ahí de industrias, y me ponía a pensar en los requerimientos que puede hacer la industria respecto de este tipo de materias primas recicladas. Yo sé que en los plásticos hay, por ejemplo, muchas exigencias, porque por ahí no pasan por las inyectoras. Te pregunto si respecto del caucho hay algún requerimiento similar de parte de industrias que absorban una materia prima derivada del caucho reciclado, ¿no? Sí, en el caso del caucho no sería un material para pasar por procesos de inyección, sino que sería más una matricería por compresión, digamos, ¿no? Lo que se está haciendo en general. Sí, en mezclas, digamos, dispersarlo con otros polímeros y en función de eso intervienen procesos que normalmente son después de proceso de compactación. Pero la demanda es bastante amplia, inclusive para los campos de deportes que nosotros a veces usamos de las canchas sintéticas de fútbol 5, digamos, eso utiliza bastante caucho también. O sea, las alternativas del mercado del caucho reciclado están realizadas, tenemos trabajos de la demanda que habría, y la verdad que es necesaria. E incluso, como te decía al comienzo, con bajos procesos de tecnificación. Yo te decía que la trituración sí precisa una tecnificación, pero el uso puede estar al alcance perfectamente de la economía social. O sea, estaríamos dando una materia prima para generar veredas en barrios más humildes o en la propia ciudad, en espacios públicos. La gente de la economía social, las cooperativas, podría fabricar productos de los cuales tienen que hacer uso los propios municipios, como pueden ser para los espacios públicos o los elementos de demarcación vial. Digamos que hay inclusive para los estados municipales, que hay veces que ve que no ven un horizonte a lo mejor muy claro en cómo dar empleabilidad o generar empleo en los sectores que no acceden a empleo. Acá la universidad inclusive se compromete en la capacitación, o sea, nosotros tenemos cursos de entrenamiento
que le podemos enseñar, porque es el compromiso de la universidad, sin ningún costo, a esa gente de la economía social, trabajar, formarlos y hacer una alianza con los municipios para que eso funcione. Hay algunas experiencias que han funcionado muy bien y eso también nos alienta. Y también otra cosa muy importante que se ha dado en esta época de la pandemia es en buscar alianzas estratégicas para estas cosas. Hemos avanzado, por ejemplo, con la propia YPF y con unas pymes que fabrican equipamiento para ver si YPF puede ir lanzando al mercado el asfalto caucho ya fabricado. Esa es una línea que está muy avanzada. Por otro lado, también se ha presentado en Astilleros Río Santiago, a través de docentes que tenemos en común, que trabajan tanto en Astilleros como en la UTN, prototipos de máquinas de trituración, esto yendo a la trituración, que hoy por hoy es una escala más tecnificada, tratando de fabricar máquinas en astilleros para que se puedan entregar a los municipios y los municipios trituren. Eso está bastante avanzado, se ha hecho todo el modelo del equipamiento y de la maquinaria, y entonces la idea es avanzar en al menos un prototipo para que use La Plata, Berisso y Ensenada, y tengamos un punto de reducción del neumático. Porque otra cosa importante es que, supongamos que tengamos una planta en San Martín, y tengamos que transportar los neumáticos triturados, los neumáticos sin triturar de La Plata a San Martín, precisamos una cantidad de camiones enormes. Pero si hacemos una pretrituración en La Plata, aunque no sea la trituración más fina, pero lo reduzcamos el tamaño en La Plata, los costos de traslado se disminuyen muchísimo. Entonces uno puede generar estaciones de reducción de tamaño y después llevarlos a plantas que tengan tecnología que las muela en una molienda mucho más fina de la que nosotros estamos a lo mejor pudiendo hacer a nivel local, ¿no? Y eso no incrementaría mucho los costos, digamos, en una No, para línea de nada, al producción. contrario, lo disminuiría porque calcula que el flete es por volumen, digamos, ¿no? Claro. Entonces uno trasladaría mucha más cantidad de neumáticos si está pretriturado. Entonces, el municipio de Avellaneda está trabajando en esto, o sea, evidentemente la problemática de los neumáticos es una problemática municipal, digamos, pero necesita tener el marco, una ley similar de presupuestos mínimos que regule el Estado Nacional. El Estado Nacional debe dar el marco para que después las jurisdicciones provinciales y las ordenanzas municipales, que en el fondo es un residuo de carácter municipal de alto valor tecnológico, pueda regular su aplicación. Hago hincapié en esto porque por ahí... Seguro. No, hablabas de Estado Nacional y ya con esto cierro, es el tema de que hay un ministerio que está muy interesado en estas cuestiones. Otra vez lo escuchaba al ministro de Ambiente, a Juan Cabandier, que va a trabajar y mucho con el tema de reciclado, ya apuntando a la industria. Por eso por ahí te preguntaba por las materias primas, por todo eso, porque tiene pensado, incluso creo que adquirieron máquinas para poder, no sé si para triturado de caucho específicamente, habló de cortadora de caucho, de cubiertas, pero tiene otro tipo de máquinas para reciclado, con lo cual quiere abastecer de materias primas a una industria en un contexto en el cual no se va a poder importar mucho de insumos y de materias primas. No sé si estabas al tanto de esto. Sí, esa iniciativa sí, y eso es un poco de lo que estamos hablando. Creo que esa me parece una postura muy saludable, digamos, que ha derogado no sé si era ley o reglamentación o decreto, que permitía la importación de polvo de caucho triturado. Eso fue un error también, porque en cierta medida desalentaba la trituración a nivel local, así que eso también fue un paso importante a la hora de favorecer el reciclado a nivel nacional. Perfecto. Gerardo Botazo, del Laboratorio LEMAC y de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata, muchísimas gracias. No, Martín, gracias a vos y un saludo a todos.